El Estado va a poder cumplir. Esta crisis inédita de la economía nacional debe por lo menos garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales a los sectores prioritarios. Lo vamos a analizar. También hoy estará con nosotros Eliezer Cruz, biólogo marino, vocero de la iniciativa Más Galápagos y gerente para Latinoamérica de Island Conservation. La ampliación de la Reserva Marina de Galápagos de 40 a 200 millas generará beneficios a todos los sectores, incluido el pesquero. La devastación de la flota pesquera china con sus buques factoría y sus artes de pesca prohibida son amenaza permanente a la riqueza del país. Lo vamos a analizar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La Defensoría del Pueblo solicitó una acción de protección constitucional por el retraso en el pago de salarios a servidores públicos. El déficit fiscal y el endeudamiento creciente exigen que el Ecuador mejore su capacidad de pago a acreedores externos e internos y, por tanto, que reduzca gastos innecesarios en rubros como subsidios, como salarios, por cierto, con una fuerte porción clientelar. Freddy Carrión, defensor del pueblo, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi. Muchísimas gracias por la invitación y un afectuoso saludo a quienes nos ven por este prestigioso canal. Buenos días también. Con esta acción, el juez dispuso que el ministerio prácticamente pague de manera oportuna los salarios al sector público los primeros 5 días de cada mes. El ministerio, claro, apeló en primera instancia. ¿Y qué ha pasado entonces con la nómina de agosto, por ejemplo? ¿Todavía hay montos pendientes? Bueno, el juez hace más de 12 días emitió una resolución en la cual hubieron 2 elementos fundamentales, Steffi. La primera es haber reconocido la declaratoria de vulneración de derechos a la seguridad jurídica, al trabajo, al trato igual y no discriminatorio, porque no existen funcionarios de primera, segunda o tercera categoría. El derecho a la vida digna, que es otro de los derechos fundamentales, porque a igual remuneración, igual salario, y sobre el salario, como usted conoce, a través de él podemos hacer y cumplir con todas las atenciones a nuestras necesidades más inmediatas y de nuestras familias. Eso se dispuso hace 12 días y el día jueves, justamente el 10 de septiembre, presentamos al señor juez un escrito petitorio en el cual dábamos cuenta de que no se ha cumplido una disposición judicial que establecía durante los primeros 5 días de cada mes la cancelación inmediata de las remuneraciones de los funcionarios públicos. Justamente el día viernes 11 de septiembre, el juez ha dispuesto al Ministerio de Finanzas que en el plazo de 24 horas informe sobre el cumplimiento de su disposición judicial, y estamos a la espera de ese informe y obviamente de la resolución judicial, porque lamentablemente el señor ministro de Finanzas no ha cumplido con una resolución judicial que, valga la pena decirlo, es de obligatorio cumplir. Ok, pero ahí ¿qué pasa? Le entregaron un informe al juez, le argumentaron que de hecho algunas organizaciones sociales les habían informado que no se estaba cumpliendo con la disposición. El ministerio contestó, les dijo julio ya se pagó, pero por las circunstancias, etcétera, etcétera, agosto está pendiente. Efectivamente, ahí hay muchos sectores. Freddy Carrión, el defensor del pueblo, nos decía que hay muchos sectores y es verdad. ¿Cuáles son los sectores que se están viendo más afectados? Los reclamos han llegado en los últimos días desde maestros, desde sectores de la educación, desde proveedores, algunos otros. Pero ¿qué aplica desde la Defensoría del Pueblo? Freddy, nuevamente con nosotros, disculpe ese problema de conexión, pero ¿cuáles son los sectores sobre todo más afectados? Mira, Steffi, uno de los sectores más afectados sigue siendo el magisterio y el resto de las instituciones también públicas. Para ponerle un ejemplo muy claro, también la Defensoría del Pueblo, entre una de las tantas instituciones que se encuentran sin pago, también refleja esta realidad. Es por ello que le habíamos pedido al señor juez que le notifique al ministro de Finanzas para que en plazo de 24 horas conteste. Se vence el día de ayer, se venció el plazo, hoy tendría que el señor juez disponer más que el inmediato cumplimiento, porque ya se ha verificado un incumplimiento, ya procesos de destitución, porque una resolución judicial no puede quedar sin el debido cumplimiento de ninguna autoridad.
Usted reclama la falta de políticas públicas también respecto a la protección de derechos constitucionales de los trabajadores públicos en este caso, pero se ha considerado también otras posibilidades ante el escenario que estamos viviendo, es decir, el gasto público o reducir el gasto público para atender otras necesidades también prioritarias de los derechos de la ciudadanía que se anteponen. Efectivamente, en estos momentos el presupuesto del Estado se encuentra, nadie puede negar la crisis económica por la que atravesamos, o sea, somos conscientes de aquello, pero dentro de un presupuesto se tienen pagos que son prioritarios. Yo no puedo priorizar que voy a hacer un gasto en deuda externa, por ponerle un ejemplo, Steffi, frente al pago de las remuneraciones, porque la remuneración a mí me permite vivir, a mí me permite subsistir a miles y miles de funcionarios públicos. Pero en este punto hicimos prioridad a otro tipo de gastos. Somos los deudores que pagan al día sus obligaciones. El resto del mundo, Latinoamérica, ha empezado con procesos de renegociación, pero ha atendido las necesidades de su gente. Aquí hemos hecho al revés, somos buenos pagadores, pero estamos en mora con el resto de obligaciones al interior del país. Y mientras tanto, ¿la gente de qué vive, Steffi? La gente cómo paga educación, salud, alimentos. Es ahí donde se ve la vulneración de los derechos, porque el Estado debe atender de forma prioritaria aquello que es esencial para la vida, como las remuneraciones de los trabajadores, del sector público, en fin, de la gente que vive de su trabajo y que en estos momentos, por esas remuneraciones, tienen una serie de atrasos, inclusive con las propias obligaciones del sistema financiero, que como usted conoce... de aquellos sectores que tanto se necesitan, si estamos hablando de salud, si estamos hablando de educación. Y por cierto, en paréntesis, ¿no está previsto tomar acciones por la protección de los trabajadores privados? Completamente. De hecho, presentamos la acción de inconstitucionalidad de la ley de apoyo humanitario en el tema laboral. Eso de precarizar las relaciones laborales, de bajar las remuneraciones de los trabajadores, indudablemente que va en contra de sus derechos. Dígame usted, Steffi, ¿quién vive con $240, que es ahora prácticamente el salario básico que está rigiendo en el Ecuador? Pero esa es una realidad por la falta de empleo, por la pérdida de empleo, por los despidos y las desvinculaciones. Todo proceso de reactivación jamás podría pasar destruyendo el empleo, destruyendo la producción como tal, si no garantizamos un empleo digno. Y hacia allá debe ir cualquier tipo de política del gobierno nacional. El argumento es: no hay de dónde, hay otros pagos urgentes que cumplir, estamos en medio de la pandemia y por eso es importante revisar ante propuestas las alternativas. Han pasado ya varios días, fue el 1 de septiembre que el juez Carlos Fuentes aceptó esta acción de protección. ¿Qué pasa si finalmente no se cumple? Porque la situación de falta de recursos y pagos urgentes por todas partes también es crítico. Es muy crítico, indudable. Estamos en una crisis económica. Pero cuando se presentó la acción de protección, Steffi, hubo una audiencia. Y en esa audiencia, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, en la propia Presidencia de la República presentaron los argumentos para justificar el porqué el atraso. No olvidemos que este atraso lo venimos llevando desde los primeros meses de la pandemia, desde el mes de marzo, desde el mes de abril. Estamos hablando del mes de septiembre y continúan atrasos de 30 hasta de 60 días para sectores muy sensibles, como los sectores del magisterio, como los sectores de los gobiernos seccionales, en fin, de las instituciones públicas. En este momento ya no cabe cuál es la justificación o el por qué no se ha cancelado. Hay una resolución judicial y en un Estado de Derecho, Steffi, las resoluciones judiciales se las cumplen. Y aquel funcionario que no lo haga se somete a procesos de destitución y también, déjeme decirle, cuando alguien incumple una resolución judicial está cometiendo un delito. La Defensoría del Pueblo en eso seguirá muy de cerca. Si hay la confirmación de parte del juez de que no se ha dado cumplimiento a esta resolución judicial, iniciaremos el proceso para que sea destituido el ministro de Finanzas, independientemente de la acción penal que plantearemos ante la Fiscalía por incumplimiento de una decisión de autoridad legítima. Ahora, eso por un lado, es decir, el drama o el calvario que tienen
que vivir miles de servidores públicos, de maestros profesionales que no reciben sus pagos, que les significa un mes de no poder atender sus necesidades, sin embargo siguen trabajando. Y por otro lado, el juez dispuso que el presidente de la República defina con sus ministros cuáles son esas políticas públicas que están apegadas a la Constitución y a los instrumentos internacionales que sean tendientes a garantizar, a efectivizar los plenos derechos a los servidores públicos también. ¿Han recibido alguna respuesta del presidente? En lo absoluto, Steffi, el gobierno nacional es prácticamente un silencio. Cuando se trata de derechos humanos, mantiene un silencio absoluto, que ni siquiera nos puede llegar a determinar cómo lo va a hacer y de qué forma lo va a hacer. Tomemos en cuenta que previamente la Defensoría del Pueblo inició con pronunciamientos, exhortaba al gobierno nacional a atender estas necesidades. Estamos hablando de más de 5 meses, en donde no hubo ningún tipo de respuesta. Entonces hemos acudido a la justicia como un organismo que permite diferenciar y solucionar cualquier tipo de conflicto. Con una resolución de este tipo, al gobierno ya no le cabe más que cumplir. Eso se lo hace en cualquier Estado de Derecho. Lamentablemente estamos ante una política de gobierno en donde el tema de derechos humanos, permítame decírselo, Steffi, tiene una regresividad, lo que incluso es contrario a la Constitución y a los propios instrumentos internacionales que el propio Ecuador ha firmado. Esto no es lógico, coherente. Hacia allá vamos exigiéndole mayor coherencia de parte del gobierno nacional y sobre todo preocuparse por la situación de los derechos humanos de la gente. Ahora, la gente las familias ecuatorianas están pasando una situación sin precedentes. Además, lo hablábamos ayer con la ministra, con la educación a distancia que está pasando y la educación que está pasando con los maestros, los docentes. Vimos aquellas quejas prácticamente ante el Ministerio de Educación por la falta de sus pagos, de sus salarios. No solo que los maestros también tienen que ver cómo se conectan con el Internet, que no le bajan el ICE y el IVA a pesar de estar viviendo la emergencia que vivimos, es decir, 1, las conexiones al Internet, 2, los accesos, luego los docentes si no están recibiendo sus pagos oportunos, los problemas que eso también pueden generar mañana en el sistema de salud. Pero sobre eso, la ministra de Educación, Montserrat Kramer, nos dijo lo siguiente. Estamos muy conscientes de que la educación es prioritaria y así se lo ha tratado. De todas maneras, con el dolorosa impuntualidad, porque obviamente sabemos los problemas que eso ocasiona, se ha cumplido todos los meses con todo el Magisterio Nacional y debo decir que es uno de los trabajos más estables que tienen en este momento. Los docentes y la sociedad, son 168,000 docentes que las encuestas dicen 1 o 2 personas de nuestra familia ha perdido empleo. Nosotros seguimos teniendo estabilidad laboral. Por el contrario, hemos dado fuerza a procesos para que tengan nombramiento definitivo y tienen 11,700 maestros que han entrado con nombramiento definitivo durante la crisis y además por primera vez en el país vamos a hacer también el nombramiento definitivo a 1,500 docentes de la educación intercultural bilingüe que tienen que pasar primero las pruebas de dominio lingüístico. Y del otro lado, ¿qué es lo que están viviendo los maestros? Bueno, la realidad de los maestros es muy distinta. Parecería que viviéramos en 2 realidades completamente distintas. Por un lado, el gobierno, que aquí no pasa absolutamente nada, que todo está en orden. Un ministro de Salud llegó a decir que inclusive somos ejemplo de tratamiento del COVID, lo que realmente resultó sorprendente. Ahora tenemos a una ministra de Educación que dice que todo está al día. En cambio, cientos de reclamos, miles de reclamos del magisterio, que sus sueldos son sumamente bajos. 1 hora de reducción en su jornada con 1 hora de reducción de su sueldo. Adicionalmente, todo el tiempo que tienen que estar dedicados para la teleeducación o la educación virtual, sin pagos a tiempo, porque a los maestros, a los docentes, dentro de esta categorización de funcionarios de primera, segunda y tercera, ellos están en la cola. A los primeros que se les paga, indudable, fuerza pública, fiscalía, de salud inclusive, hay muchos que no se les está pagando a tiempo y los maestros siempre están a la cola de los pagos. La realidad que muestra el país, las denuncias de cientos y de miles de educadores es muy distinta a lo que manifiesta la señora ministra de Educación. Yo creo que en esto nos hace falta un baño de verdad y ubicarnos, de ponernos las condiciones y empezar a buscar soluciones que efectivamente atiendan a la educación virtual, que en estos momentos indudablemente es la prioridad para el Ministerio de Educación, pero que no tiene las condiciones necesarias para hacerlo. Pero también nos hace un llamado en cuanto a qué está pasando
con aquella masa salarial? ¿Cuánto destina el gobierno para cumplir realmente los pagos a los servidores públicos, los que sí son indispensables y los que siguen engordando el tamaño del Estado sin que sean indispensables, sino que cumplen esos puestos clientelares que los pagan todos? En esta crisis calamitosa que vive el país, la Defensoría del Pueblo ha considerado que si se tienen que estar manteniendo, tienen que ser los cargos a los servidores públicos que hoy son indispensables para que el dinero alcance. Entonces hay que reducir los gastos que son innecesarios y son los que afectan a otros sectores de la administración pública. Siempre estaremos de acuerdo. De hecho, la modernización del Estado parte de tener los suficientes funcionarios, obviamente, que permitan el adecuado funcionamiento de cualquier Estado. No olvidemos que durante la pandemia, y pese a los atrasos, pese a los despidos, a las desvinculaciones, más de 300,000 personas que están sin trabajo, pese a eso, un Estado que se ha mantenido activo, ha venido funcionando frente a las vulneraciones de sus derechos con pagos atrasados, pagos reducidos. Indudable que procesos de modernización pueden ser necesarios, de hecho son necesarios, pero la pregunta es, ¿qué tipo de proceso de modernización parte cuando la única herramienta que tiene un gobierno nacional es solamente el despido? No hay un análisis estructural de qué tipo de función e instituciones son necesarias, cuál de ellas se pueden reestructurar, en cuál es el número de personas que pueden trabajar en una determinada institución. Simple y llanamente, Steffi, el gobierno nacional, el Estado ecuatoriano, lo único que ha hecho es despedir y desvincular, pretendiendo que ese es un proceso de modernización y de achicamiento del Estado, cuando de por medio también tiene que cancelar indemnizaciones, muchas de ellas no las ha hecho, tiene que cancelar una serie de remuneraciones e indemnizaciones que no la hace. Entonces no hay una lógica de un proceso de reestructuración. Lo único que ha habido es desvinculación y con eso afectaciones a derechos fundamentales que tienen que ver con la vida y la salud de las personas. Y esos son los argumentos que presentó también el defensor del pueblo, Freddy Carrión, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Cuando regresemos, después de esta pausa, la devastación de las especies protegidas por la flota pesquera china que afecta a la seguridad alimentaria, también a las exportaciones. Lo vamos a abordar con Eliezer Cruz, biólogo marino, vocero de la iniciativa Más Galápagos. Nos acompaña ya desde Galápagos. Regresamos con él. Son las 7:15 en Contacto Directo. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Cada año la flota pesquera china se acerca en aguas internacionales a la zona económica exclusiva del mar territorial ecuatoriano y lo hace con artes de pesca prohibidos que vulneran a especies protegidas por la legislación internacional. La respuesta del gobierno nacional a través de Cancillería, del Ministerio de Defensa, ha sido un tanto débil, considerando seguramente que el gobierno chino es el único gobierno que está ofreciendo dólares frescos al Ecuador. Eliezer Cruz, vocero de Salvemos a Galápagos, nos acompaña esta mañana desde allá. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Steffi. Como usted bien lo ha dicho, estamos registrando desde el año 2017 la presencia masiva de la flota china que se acerca a los límites de la zona económica exclusiva de alrededor de Galápagos y que básicamente avanza desde el sur. Aparentemente nos han dicho que se trata de una flota pesquera que busca calamar, pero parece que en esa flota están varias artes mezcladas y ya en el 2017 un barco fue capturado dentro de la Reserva Marina de Galápagos con más de 6.600 tiburones. Claro, es decir, entonces, no es un tema nuevo, ya hemos tenido incluso esa captura a la cual usted se refiere, pero antes de entrar a destacar la importancia que tiene además del ecosistema marino en la seguridad alimentaria, en las exportaciones, como mencionábamos, hay esta ponencia repetida en varios grupos de expertos de ampliar la zona económica exclusiva. ¿En qué se fundamenta? Bueno, la zona económica exclusiva no se la puede ampliar, Steffi, porque eso es es del Tratado de la Convención del Mar de Naciones Unidas
y eso establece que son las 200 millas náuticas la que existen alrededor de la línea base de Galápagos, como asimismo de la plataforma continental. Lo que queda es un espacio entre la plataforma continental y la zona, entre las dos zonas económicas exclusivas, digamos así, la del Ecuador continental y la de Galápagos. Queda un espacio alrededor de 150 millas que todavía que quedan en aguas internacionales, y definitivamente eso no se va a poder ampliar. Máximo se podrá usufructar del suelo, donde que se demuestra la conectividad de la cordillera Carnegie entre Galápagos y el Ecuador continental, pero no de la columna de agua. Eso seguirán siendo aguas internacionales. Lo que nosotros buscamos es la ampliación de la reserva marina dentro de la zona económica exclusiva alrededor de Galápagos. Ahora, en esa ampliación de la reserva marina y para que eso pase dentro de esta misma zona, ¿qué se necesita? Bueno, básicamente la decisión política del gobierno ecuatoriano de poder ampliar los límites de esta reserva. ¿Por qué planteamos esta ampliación? Básicamente porque estamos viendo que no solamente la Reserva Marina de Galápagos, que alberga alrededor de 3.000 especies marinas, de las cuales cerca de un 30% son endémicas, no solamente está afectada por problemas en aguas internacionales, sino también en casa, también por los problemas que suceden en la zona económica exclusiva. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en la zona económica exclusiva y que nos afecta hacia el interior de la reserva? Pesca ilegal, no regulada, no reglamentada, tenemos contaminación, tenemos pesca, sobrepesca, tenemos cambio climático, y todos estos factores hacen precisamente que la vulnerabilidad hacia los ecosistemas marinos de Galápagos sean más fuertes. Las especies migratorias no conocen fronteras, Steffi, y estamos viendo, los científicos están observando que hay básicamente una autopista biológica, diríamos así, entre la zona de Galápagos y la zona de Costa Rica, la zona de Cocos, donde hay un tráfico impresionante de ballenas, de tiburones ballenas, de tortugas. Entonces, proteger estos espacios son claves no solamente para la biodiversidad que sustenta el turismo, sino también para la propia industria pesquera. Claro, ahora, porque está demostrado. Para esa protección, ¿cuáles son esos artes de pesca prohibidos que usa la flota china, de los cuales estamos hablando también? Y además, ¿solo los usa la flota china o también algunas pesquerías nacionales? También las pesquerías nacionales usan artes como el palangre, por ejemplo, que está permitido en el Ecuador, pero no está permitido en Galápagos. ¿Y qué es lo que sucede? Embarcaciones nodrizas vienen arrastrando 10, 12, 15 embarcaciones menores, se quedan en el borde de la reserva marina, pero la embarcación nodriza es la que tiene el dispositivo que le permite ubicar al Parque Nacional y a la Armada del Ecuador donde se encuentra. Pero las embarcaciones menores no lo tienen, entonces las embarcaciones menores son las que ingresan a la Reserva Marina con el arte prohibido y básicamente se llevan una gran cantidad de tiburones principalmente. Entonces ahí hay también problemas de ilegalidad. Otros problemas que no están muy regulados, por ejemplo, son los que usan las embarcaciones cerqueras, las embarcaciones atuneras, que básicamente son las que más cumplen las regulaciones porque tienen la Organización Regional Pesquera, Comisión Interamericana de Atún Tropical, que regula bastante bien. El Ecuador se ha convertido en una potencia atunera mundial. El atún es una especie migratoria, es abastecedor Ecuador principal de mercados de Estados Unidos, de la Unión Europea, porque la flota tiene que respetar, en ese caso, los estándares ambientales de las especies protegidas. Ahí estamos hablando de delfines, de tortugas, de tiburones, mientras que la flota china pesca para este gigantesco mercado doméstico que tiene. El daño al ecosistema por arrasar con estas especies protegidas, ¿cómo estamos viendo ya que perjudica a la alimentación, que enriquece también nuestra pesca industrial, que además es pesca de exportación?
Exactamente, afecta a todos porque obviamente disminuye la biomasa que existe en la zona económica exclusiva. Como le digo, ya la misma Comisión Interamericana de Atún Tropical, que regula la pesca de atún, está observando a la flota ecuatoriana que hay un sobredimensionamiento sobre el uso de los plantados o los dispositivos agregadores de peces, ya que eso está causando un gran número de muerte a especies inmaduras. El descartes, que se llama en pesquerías, es muy grande porque esta arte básicamente agrega una gran cantidad de peces de todos los tamaños, y el momento en que se captura con las redes, no solamente caen las especies objetivo como los atunes, sino que también caen una gran cantidad de peces pequeños que no han llegado a su madurez y por lo tanto especies ya como el atún aleta amarilla o el patudo. La Comisión Interamericana de Atún Tropical está diciendo hay una disminución y hay un peligro. Entonces, la Reserva Marina actuó en su momento como un gran productor de biomasa, que exportaba esa biomasa, es decir, lo que los biólogos llamamos el spillover, el derramamiento. Una vez que se está protegido en una zona, sale hacia afuera y eso se captura, y eso está muy bien, y eso ha sido muy efectivo y muy bueno para la flota. Recordemos que en el 98 habían 45 barcos atuneros, hoy tenemos 115 barcos atuneros y 99 palangreros. Entonces esto nos demuestra lo efectivo que ha sido el proteger la Reserva Marina de Galápagos. Pero hoy surgen voces de protesta ante la posible ampliación de la Reserva Marina porque aparentemente va a afectar a la industria ecuatoriana. Esto no es cierto, porque lo que planteamos son estudios técnicos, científicos, que muestren escenarios donde debe hacerse la ampliación y donde no debe afectarse a la flota pesquera industrial, que a la vez va a ser beneficiaria también de proteger una mayor área, porque va a haber más biomasa que se va a exportar. Ahora, con esa diferenciación clara, por otro lado está la Comisión Permanente del Pacífico Sur, de la que son miembros Ecuador, Perú, Chile. Tenemos acuerdos de asociación integral con China también. ¿Qué pasa ahí? ¿Debe intervenir para que se respete un protocolo de seguridad que proteja también el ecosistema de estos tres países que están siendo afectados por las incursiones anuales de la flota de China, que es un tema recurrente que pasa hoy, que si van a parar 3 meses, ok, pero el próximo año, ¿qué va a pasar igual? Mire, es básicamente una tomadura de pelo decir que la flota china se ha autoimpuesto una veda a partir de septiembre, cuando sabemos que todos los años viene a partir de junio hasta septiembre, y en septiembre sale porque ya por razones oceanográficas, etcétera, el recurso ya se va más hacia el sur, y estamos viendo que la flota está ahora frente a la zona económica exclusiva de Perú. Entonces esto no, la CPPS, la Comisión Permanente del Pacífico Sur, tiene un papel importante, pero creo que el foro más importante y más idóneo es precisamente la Organización Regional Pesquera del Sur, la OROPS del Sur, donde están varios países, entre esos Ecuador es miembro, China también es miembro, y entiendo que la próxima reunión va a ser en San Petersburgo, donde debe el Ecuador ir con una posición consolidada, habiendo ya previamente discutido con Perú, con Chile, con Colombia, con los países de la región, para hacer una presión en bloque frente a esta OROPS, que es la que regula las pesquerías en aguas internacionales, sobre todo de jurel y de calamar, donde deben haber regulaciones claras, así como lo hace la Comisión Interamericana de Atún Tropical. También esta OROPS del Sur debe poner regulaciones. No puede ser que en un solo lugar existan pescando alrededor de 300 barcos. Imagínense el impacto que hay, es una barredora para el océano. Eso no puede suceder. Entonces, por eso, no solamente la pesca hacia Galápagos, sino a toda la zona económica exclusiva. Ese es el llamado que está haciendo Eliezer Cruz, el vocero de Salvemos a Galápagos, acompañándonos hoy en contacto directo con un tema que sin duda nos compete a todos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días, Steffi, muchas gracias. A usted. 7:27, una pausa y volvemos. No se vaya. Hasta aquí Contacto Directo, quédese con nosotros y empiezan ahora las noticias en Televistazo en la comunidad.